En esta novena sesión se presenta el capítulo 3 del título 3 de la Constitución, que incluye los artículos del 43 al 61 y que trata sobre los derechos civiles. Universal de los Derechos de las Naciones Unidas, la cual se recomienda como referencia. Los enlaces a su texto y a su excelente audio se encuentran en la segunda lámina. Título 3. De los derechos humanos y garantías y de los deberes. Capítulo 3. De los derechos civiles. Artículo 43. El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma. Artículo 44. Artículo 44. La libertad personal es inviolable y en consecuencia, número 1. Ninguna persona puede ser arrestada, detenida, sino en virtud de una orden judicial a medida infragante. En este caso, será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de 48 horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso. La constitución de caución exigida por la ley para conceder la libertad del detenido impuesto alguno. Número 2. Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado o abogada o persona de su confianza, y estos o estas a su vez tienen el derecho a ser informados o informadas del lugar donde se encuentra la persona detenida, a ser notificados o notificadas inmediatamente de los motivos de la detención y a que dejen constancia escrita en el expediente sobre el estado físico y psíquico de la persona detenida, ya sea por sí mismo o con el auxilio de especialistas. La autoridad competente llevará un registro público de toda detención realizada, la detenida, lugar, horas, condiciones y funcionarios que la practicaron. Respecto a la detención de extranjero o extranjera, se observará además la notificación consular prevista en los tratados internacionales sobre la materia. Puede trascender de la persona condenada. No habrá condenas a penas perpetuas o infamantes. Las penas privativas de la libertad no excederán de 30 años. Número 4. La autoridad que ejecute medidas privativas de la libertad estará obligada a identificarse. Número 5. Ninguna persona continuará en detención después de dictada la orden de excarcelación por la autoridad competente una vez cumplida la pena impuesta. Artículo 45. Se prohíbe a la autoridad pública, sea civil o militar, aún en estado de emergencia, excepción o restricción, practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada de personas. El funcionario o funcionaria que reciba orden o instrucción para practicarla tiene la obligación de no obedecerla y denunciarla a las autoridades
a las autoridades competentes. Los autores, cómplices y encubridores o encubridoras del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de omisión de comisión del mismo, serán sancionados de conformidad con la ley. Artículo 46. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral en consecuencia. Número 1. Ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda víctima de tortura o trato cruel, inhumano o degradante practicado o tolerado por parte de agentes del Estado tiene derecho a la rehabilitación. Número 2. Persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Número 3. Ninguna persona será sometida sin libre consentimiento a experimentos científicos o a exámenes médicos o de laboratorio, excepto cuando se encuentre en peligro su vida o por otras circunstancias que determine la ley. Número 4. Todo funcionario público o funcionaria pública que, en razón de su cargo, infiera maltrato o sufrimiento de ese tipo de trato, será sancionado o sancionada de acuerdo con la ley. Artículo 47. El hogar doméstico y todo recinto privado de personas son inviolables. No podrán ser allanados sino mediante orden judicial para impedir la perpetración de un delito o para cumplir de acuerdo con la ley las decisiones que dicten los tribunales, respetando siempre la dignidad del ser humano. Las visitas sanitarias que se practiquen de conformidad con la ley solo podrán hacerse previo aviso de los funcionarios o funcionarias que ordenen o hayan de practicarlas. Artículo 48. Se garantiza el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas. No podrán ser interferidas sino por orden de un tribunal competente con el cumplimiento de las disposiciones legales y preservándose el secreto de lo privado que no guarde relación con el correspondiente proceso. Artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales, administrativas y en consecuencia. Número 1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas de conformidad en la ley. Número 2. Toda persona se presume inocente mientras lo contrario. Número 3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con la debida garantía y dentro del plazo razonable determinado legalmente por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable castellano o no pueda comunicarse de manera verbal tiene derecho a un intérprete. Número 4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales
en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto. Número 5. Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge, concubino o concubina o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. La confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza. Número 6. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delito, falta o infracciones de leyes preexistentes. Número 7. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente. Número 8. Toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificado. Queda salvo el derecho del o de la particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado o de la magistrada, del juez y el derecho del Estado de actuar contra estos o estas. Artículo 50. Toda persona puede transitar libremente y por cualquier medio por el territorio nacional, cambiar de domicilio y residencia, ausentarse de la República y volver, trasladar sus bienes y pertenencias en el país, traer sus bienes al país o sacarlos, sin más limitaciones que las establecidas por la ley. En caso de concesión de vías, la ley establecerá los supuestos en los que debe garantizarse el uso de una vía alterna. Los venezolanos y venezolanas pueden ingresar al país sin necesidad de autorización. Ningún acto del poder público podrá establecer la pena de extrañamiento del territorio nacional contra venezolanos o venezolanas. Artículo 51. Toda persona tiene el derecho de representar funcionario público o funcionarias públicas sobre los asuntos que sean de la competencia de estos y a obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen ese derecho serán sancionados conforme a la ley, pudiendo ser. Artículo 52. Toda persona tiene derecho de asociarse con fines lícitos de conformidad con la ley. El Estado será obligado a facilitar el ejercicio de este derecho. Artículo 53. Toda persona tiene derecho de reunirse pública o privadamente sin previo aviso, con fines lícitos y sin armas. Las reuniones en lugares públicos se regirán por la ley. Artículo 54. Ninguna persona podrá ser sometida a esclavitud o servidumbre. La trata de personas y, en particular, las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, en todas sus formas, estará sujeta a las penas previstas en la ley. Artículo 55. Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley,
frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. La participación de los ciudadanos en los programas destinados a la prevención, seguridad ciudadana y administración de emergencias será regulada por una ley especial. Los cuerpos de seguridad del Estado respetarán la dignidad y los derechos humanos de todas las personas. El uso de armas o sustancias tóxicas por parte del funcionario policial y de seguridad estará limitado por principios de necesidad, conveniencia, oportunidad y proporcionalidad conforme a la ley. Artículo 56. Toda persona tiene derecho a un nombre propio, al apellido del padre y al de la madre, y a conocer la identidad de los mismos. El Estado garantizará el derecho a investigar la maternidad y la paternidad. Toda persona tiene derecho a ser inscrita gratuitamente en el registro civil después de su nacimiento y a obtener conformidad con la ley. Y esto no contendrán mención ninguna a que califique a su filiación. Artículo 57. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura. Quien tiene derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado. No se permite el anonimato ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa. Se prohíbe la censura a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para dar cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades. Artículo 58. La comunicación es libre y plural y comporta los deberes y responsabilidades que indica la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como el derecho de réplica y rectificación cuando se vean afectados directamente por informaciones inexactas o agravantes. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su desarrollo integral. Artículo 59. El Estado garantizará la libertad de religión y de culto. Toda persona tiene derecho a profesar su fe y cultos y a manifestar sus creencias en privado o en público, mediante la enseñanza u otras prácticas, siempre que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres y al orden público. Se garantiza asimismo la independencia y la autonomía de las iglesias y confesiones religiosas, sin más limitaciones que las derivadas de esta Constitución y la ley. El padre y la madre tienen derecho a que sus hijos o hijas reciban la educación religiosa que esté de acuerdo con sus convicciones. Nadie podrá invocar creencias, disciplinas religiosas para eludir
el cumplimiento de la ley ni para impedir a otro. Tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y ciudadanas y el pleno ejercicio de sus derechos. Artículo 61. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y a manifestarla, salvo que su ética afecte la personalidad. La objeción de conciencia no puede invocarse para eludir el cumplimiento de la ley o impedir a otros su cumplimiento o el ejercicio de sus derechos. El contenido de sus derechos. El contenido del texto de esta novena sesión es especialmente importante y deberíamos tenerlo presente todos, ya que contiene los derechos civiles y constitucionales que les da a todos los ciudadanos. Esto significa que el Estado debe garantizar su cumplimiento. Lo que es esencial es saber con precisión qué significa garantizar. El diccionario de la Real Academia Española, como dar garantías o garantir, y garantía como cosa que asegura y protege contra algún riesgo o necesidad. El hecho de enunciar esa garantía no sustituye la cosa o la forma como el Estado resarce su incumplimiento. Esto se le parece al que me vende un mango diciéndome: te garantizo que este mango es bien bueno, te va a gustar. Si cuando me lo voy a comer el mango me resulta inaceptable, ¿cómo hago para hacer valer la garantía? Aclarar este punto es muy necesario porque la garantía que promete o enuncia el Estado está presente en muchos artículos de la Constitución. Está inclusive en el nombre de este título tercero. Al finalizar la novena sesión, les invito a que compartan su contenido y que hagan sus comentarios.